Estamos de fiesta porque queremos celebrar nuestras ofrendas de primicias, ¿verdad? Y siempre creo yo, como en todo lo que tiene que ver con la palabra, con las bendiciones que uno toma de Dios, debemos ser entendidos de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. Como dijera el apóstol Pedro, para que todo aquel que les demande por qué creen en lo que creen, saber por qué hacemos lo que hacemos. Algunos dirán, ¿y por qué damos primicias? Si eso es de los israelitas, es del Antiguo Testamento, eso ya no aplica para nosotros. Eso fue para los judíos, nosotros no somos judíos. Y hay tantas cosas que la gente dice por la falta de discernimiento y de entendimiento. Pero no hay como ir a la palabra de la mano del Espíritu Santo para que sea Él el que nos vaya instruyendo y nos vaya revelando sus tesoros. Porque debe saber que todo lo que está en la palabra está escondido, no de usted, sino para usted. ¿Sí? Dios escondió en su palabra las bendiciones y las riquezas de su reino, no para que no las encontráramos, sino para que tomado de su mano las encontremos. Amén. Así que hoy quiero hablarle del significado de las primicias, que de eso se trata esta mañana, que traigamos nuestra ofrenda de primicias. Pero antes de hacerlo, debemos saber y entender, de acuerdo a la palabra y de lo que nos revela el Espíritu Santo, por qué lo hacemos. Y no solamente por qué lo hacemos, sino qué viene como consecuencia de lo que hacemos con las primicias, ¿verdad? Así que póngase usted muy atento. Mire, el significado y el poder de las primicias es una hermosa revelación que Dios nos ha dejado para bendecirnos. Apréndase este principio de reino. Todo lo que Dios te manda hacer, te lo manda hacer, porque detrás de eso hay una bendición. Siempre, todo lo que Dios te dice que hagas, hazlo, porque detrás de eso, después de eso, hay bendición. Y las primicias no pueden ser la excepción. Como todo tema de la palabra que está en la Biblia, se los he enseñado en otras ocasiones, tiene tres caras. Es como si usted agarrara un cuerpo geométrico, como un triángulo, un tetraedro, un triedro más bien. Tiene una cara y otra cara, ¿verdad? Una figura geométrica, así imagínenselo. La palabra de Dios tiene tres caras, por así llamarle, tiene tres perspectivas, tiene tres enfoques, tiene tres formas de abordaje, ¿sí? Una es la histórica, porque la Biblia está llena de historias, de sucesos que Dios quiso dejar registrados, no todos, por supuesto, no todo lo que está, la Biblia no tiene todos los sucesos, pero el Espíritu Santo eligió específicamente algunos sucesos, porque esos sucesos traen un hilo histórico para que nosotros podamos entender el devenir de la humanidad hasta el día del fin, porque la Biblia abarca desde el principio hasta el fin de la humanidad, como la conocemos en la tierra, porque después continuará. Pero lo histórico es algo real. Entonces, lo que vemos en la Biblia realmente sucedió. Entonces, cuando nosotros abordamos la Biblia, tenemos que ir a lo histórico, tenemos que entender la historia, hechos que sucedieron, en qué contexto sucedieron, en qué época sucedieron, en qué pueblo sucedieron. ¿Sí me explico? Para poder entender lo que pasó. Pero luego viene la otra arista de la Biblia, de la palabra, que es la profética. Porque Dios no solamente está narrando la historia, la Biblia no solo es un libro de historia, también es un libro profético. Entonces, cuando leemos la historia que pasó,
tenemos que ver la parte profética, es decir, ese evento histórico sí sucedió, realmente sucedió así, pero Dios lo eligió porque ese evento histórico apunta a un futuro profético que Dios quiere revelar más adelante. Entonces, cuando yo veo la historia y entiendo lo profético, cuando uno los dos, lo histórico y lo profético, de ahí yo puedo extraer la tercera parte del estudio de la palabra, que es la enseñanza espiritual, que es la otra cara de la palabra. Entonces, la palabra de Dios está el abordaje histórico, profético y como resultado la enseñanza espiritual. ¿Qué es la enseñanza espiritual? Es lo que yo extraigo de la palabra y lo aplico a mi vida personal en este presente, en este contexto en el que vivo, para que la bendición que dice lo histórico, para que la bendición que dice lo profético, yo lo traslade a mi aquí, a mi ahora, hoy, a mi vida, y me apropie de eso que Dios dejó. Cuando yo abordo la Biblia de esta manera, yo me voy a encontrar en mi presente cosechando muchas bendiciones que están ahí escondidas, no para mí, no de mí, sino para mí. No para que yo no las vea, sino para que yo las descubra. Y hoy va usted a ver este tema tan apasionante, tan hermoso, tan lleno, tan rico históricamente, tan rico proféticamente y tan rico espiritualmente. Así que ponga mucha atención, porque para recibir la revelación completa de lo que significan las primicias y el poder que encierra este principio, es necesario abordarlo desde estos tres aspectos que les acabo de dar para discernir qué es lo que Dios nos quiere dar. Una vez que nosotros recibimos la revelación y actuamos con fe, entonces se detonan las bendiciones que están escondidas en este poderoso principio que son las primicias. Amén. ¿Cuántos trajeron su primicia? Levante su mano. ¿Quién dijo yo vine con primicia? Amén. Se va a gozar. Vamos a ver primero la perspectiva histórica de las primicias. Primero, ¿qué significa la palabra primicia? La palabra primicia viene de una palabra hebrea que significa promesa por venir. Eso significa primicia en el hebreo. Una promesa que está por venir. De hecho, la palabra primicia comparte la misma raíz, bekor, en el hebreo, bekor, con K, que es parte de la palabra primogénito también. En la fiesta de las primicias que hacían los judíos, le llamaban el Yom Habikurim. Ese era el nombre de su fiesta. Yom significa fiesta y Habikurim significa primicia. Entonces, los judíos cada año, 3 veces al año más bien, celebraban esta fiesta del Yom Harikubim, que es la fiesta de las primicias. Esta fiesta de los judíos era para entregar los primeros frutos de sus cosechas. De hecho, había 3 fiestas solemnes en Israel. Las fiestas solemnes eran fiestas nacionales que Dios había establecido en el pueblo de Israel para recordarles el pacto que Él había hecho con ellos. La primera era la fiesta de la Pascua, era una fiesta nacional. La segunda era la fiesta del Pentecostés y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua coincidía con la cosecha de la cebada. La fiesta del Pentecostés coincidía con la cosecha del trigo y la fiesta de los tabernáculos coincidía con la cosecha de las uvas y las aceitunas. Fíjese cómo Dios fue tan creativo de anclar las fechas solemnes con los tiempos de la cosecha, para que el tiempo
donde el pueblo estaba recibiendo la cosecha, pudiera alegrarse delante de su Dios, y en cada una de las fiestas debería presentar su primicia. ¿Sí? La fiesta de la Pascua traían la primicia de la cebada. En la fiesta del Pentecostés traían la primicia del trigo. Y en la fiesta de los tabernáculos, la primicia de las uvas y de las aceitunas. ¿Sí? Amén. ¿Va entendiendo? Dice la palabra de Deuteronomio 26 del 1 al 2, Ariel. Deuteronomio 26 del 1 al 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella para que la habites, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿De qué tierra está hablando para Israel? De la tierra prometida. ¿Sí? Acuérdense que anduvieron 40 años en el desierto. Pero desde que andaban en el desierto, Dios ya les había dado esta palabra en Deuteronomio y le dijo, cuando entres a la tierra prometida y empieces a cosechar y a labrar la tierra, deberás traer la primicia de todos tus frutos. ¿Sí? Sí lo leyó. Ahora, para el Hijo de Dios, dígame usted, espiritualmente, ¿cuál es la tierra prometida? El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios, tú accedes al reino de Dios cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Desde ese día accedes al reino. Entonces, si yo traslado espiritualmente este principio, significa que todo aquel que recibe a Cristo queda habilitado espiritualmente para poder presentar primicias a Dios. Amén. Levítico 23 del 10 al 11 dice la palabra que dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Fíjese qué instrucciones está dando Dios. Dice, cuando llegue el tiempo, ustedes traerán las primeras gavillas. ¿Alguien me puedes pasar estas gavillas? Estas son de utilería, así que no un manojito. Así. No sé cómo le ha hecho Bartola para conservarlas o las cambia cada año. Son las mismas. Amén. Imagínense que traía esta gavilla. Dice que tenían que ser las primeras gavillas que cosecharan. Pero si usted tiene un gran sembradío de 1 hectárea, ¿cómo saber cuáles fueron las primeras gavillas? Para los israelitas era tan importante esto, que cuando ya se acercaba el tiempo que floreaban, iban a empezar a llenarse las espigas, ellos caminaban entre el campo y descubrían cuáles eran las primeras que estaban brotando y les amarraban un trapito rojo en la parte de abajo aquí. Iban marcando todas aquellas entre el campo que ya iban brotando primero, esa la amarraban. Todavía no tenía el grano, pero ya había brotado, eran las primeras. Y se iban entre el campo y ya que marcaban las primeras, esperaban, las espigas maduraban y cuando ya estaban así, iban y cortaban las que estaban amarradas con el mecatito porque esas eran las primeras y esas tenían que ser traídas al Señor. Con ese cuidado y con esa diligencia ellos habían tomado esta palabra. Ahora, lo que dice la Escritura,
que la traían al sacerdote y el sacerdote la mecía hacia los 4 puntos cardinales, ¿sí? Y lo hacía así para presentarla a Dios, después la presentaba a Dios. Y este era un acto profético. De los 4 puntos cardinales en la Biblia siempre se refiere a la tierra como planeta. Y de alguna manera el sacerdote estaba diciendo: toda la tierra, ¿sí? Toda la tierra y todo lo que produzca te honre, Señor, ¿verdad? Esa era la parte simbólica. Así que cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a esos primeros brotes de los granos. Y una vez que los traían, el sacerdote los aceptaba como ofrenda de cada hogar, presentándolas a Dios en acción de gracias, reconociendo su continua provisión y bendición. Una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha, debido a que lo primero ya había sido santificado, y lo que había sido santificado santificaba al resto de la cosecha. Por eso los israelitas, cuando tenían su cosecha, tenían que esperar hasta el tiempo de la primicia. Nadie podía ir a cortar una espiga de cebada para comer. No podían comer de la cosecha hasta que la primicia hubiera sido presentada, ¿sí? Así que para ellos era también un mandamiento. Y esto está en Levítico 23:14. Dice: no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de tu Dios. Estatuto perfecto es por tus edades, donde quiera que habites. ¿Sí? Ahí tenemos la escritura. Es decir, la gente tenía la cosecha, pero no podía sacar nada hasta que cortara las primeras espigas y fuera y presentara su primicia delante de Dios, y entonces después podía tomar de su cosecha. Entonces la primicia en la Biblia se refiere a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año y representaban algo especial, y por lo tanto era lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. Fíjese que dice la palabra y nos enseña que las primicias era una expresión de gratitud, de reconocer que todo lo que hemos recibido procede de Dios, ¿sí? También la primicia expresaba la dedicación, es decir, cuando las personas venimos, y en su tiempo ellos venían y presentaban sus primeros frutos, eso a ellos les daba la esperanza y la seguridad de que esa ofrenda que ellos habían traído delante de Dios era bendición de todo, para todo lo que iban a cosechar en todo el año. Era como una garantía de que yo honré a Dios al principio de la cosecha. Yo sé que esa cosecha va a ser abundante, y no solo esa, sino todas las cosechas que vienen en el año. Era un acto de fe de haber dedicado al principio de su cosecha la primicia. Pero también era una expresión de confianza por la provisión continua de Dios. Vamos a ver cuáles son las bendiciones, porque Dios también dejó escritas las bendiciones que están asociadas con la primicia. Porque yo se lo había dicho al principio,
cada principio, cada mandamiento, cada orden de alguna manera o cada estatuto de Dios en la Biblia está anclado con una o muchas bendiciones. Por eso cuando empezamos a caminar en la palabra y empezamos a obedecer poco a poquito, empezamos a ver que nuestra vida va cambiando. Y ese cambio no es otra cosa que el acumulamiento de bendiciones que están viniendo por causa de la obediencia. Entonces las primicias, fíjense lo que Dios mismo enseña acerca de la bendición que traen. En Proverbios 3, del 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y fíjese la bendición. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dos alusiones hace la palabra: graneros para los granos y lagares para el vino, ¿sí? El mosto es el vino nuevo que sale de la uva, ¿sí? Acuérdense que ellos cosechaban cebada, trigo y uva, ¿sí? Entonces dice: cuando tú honres a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, tus graneros, o sea, a lo que tú te dedicas trasladado a nuestra vida actual, a tu negocio, a tu trabajo, a la actividad a la que tú te dediques económica, va a ser tan productiva que vas a tener llenos tus graneros o tus lagares. El lagar era el lugar donde se trituraban las uvas y lo hacían con los pies, ¿verdad? Hacían como un pequeño pozo de altura como de 40 centímetros y echaban todas las uvas ahí y entraban a pisotearlas y tenían un canal donde recolectaban el vino. Pero el mosto no era el vino pisoteado, sino cuando vaciaban las uvas una sobre otra, armaban una montaña de uvas. Las uvas que estaban más maduras soltaban su jugo de manera natural por el solo peso de las otras uvas. Ese jugo primerizo, primero, el entregado por la uva sin que la pisoteen, era el primer vino, el mosto. Y ese era un vino especial. Entonces, cuando dice ahí que tus lagares rebosarán de mosto, está hablando no solamente de la cantidad de vino, sino de la calidad de la uva que vas a producir. Para que el lagar rebose de mosto, necesitas tener mucha uva madura y de buena calidad para que rebose ese lagar. Entonces, esa es la figura de lo que Dios dice: si tú traes tu primicia, yo me voy a encargar de a lo que te dediques, que tengas abundancia. Amén. Dios ha escondido el principio de la abundancia o el secreto de la abundancia en el cumplimiento de las primicias. Por eso cuando las personas traemos primicia delante de Dios, se los puedo asegurar que vamos a tener un año de abundancia. Y no solamente económica, de abundancia en todas las demás áreas en donde nosotros trabajamos, participamos o lo que hacemos. El pueblo de Israel sabía que al traer las primicias a Dios, estaba abriendo una puerta sobrenatural para la abundancia de ese año agrícola, porque ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, ¿verdad? Segunda bendición, Ezequiel 44:30. Dice: y las primicias de todos tus primeros frutos, de todo, y toda ofrenda de todo lo que presentes, de todas tus ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote de todas tus masas, para que repose la bendición en tu casa. La primicia encierra la bendición permanente en tu casa.
Fíjate lo que está diciendo la palabra, para que repose. Cuando Dios habla de reposo, habla de un estar permanente. Y lo que está diciendo es que cuando tú honras a Dios, cuando honramos a Dios con la primicia, nosotros podemos estar seguros que en nuestra casa va a reposar la bendición. No es que viene la bendición y se va. No es una visitación de un día o de un mes. Es un reposo permanente de bendición en la casa. Amén. Ahora vamos a ver de qué hablaba, porque les he comentado que toda la palabra de Dios no solamente es histórica, ¿verdad? No solamente habla de hechos históricos, cosas que así sucedieron, sino que también Dios escogió hechos históricos, pero que hablaban de algo profético, de algo que iba a venir. Y toda la palabra del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla proféticamente de una persona nada más. Y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. Si usted tiene la oportunidad de leer cómo era el tabernáculo, se va a dar cuenta que cada elemento del tabernáculo, los colores, los materiales, la disposición, la estructura, todo habla de la persona, de la obra, del ministerio de Jesucristo, de su vida antes de la encarnación, de su vida después de la encarnación, de su ministerio terrenal, de su muerte sacrificial, de su resurrección, de su ministerio sacerdotal y de todo lo que todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Entonces las primicias tampoco pueden escaparse de este principio. Y vamos a ver que las primicias están hablando de Jesús. Y vamos a entender cómo Dios lo liga, porque la profecía está anclada con lo histórico para que la podamos discernir. Si no, nos quedaríamos volando en el aire y no sabíamos cómo atar lo histórico con lo profético, ¿verdad? Pero va a entender ahorita, mire, de acuerdo al calendario judío, la Pascua se celebraba de la siguiente manera. Acuérdese que la primera primicia era la de la cebada, la segunda primicia la del trigo y la tercera de la uva y la aceituna. La primera se celebraba entre marzo y abril, la segunda por el mes de julio, 50 días después de la Pascua, 40 días después de que terminaba la Pascua, y la de los tabernáculos se celebraba en el otoño, allá por octubre, noviembre, ¿sí? Entonces la primera primicia se celebraba el día 10 del primer mes del calendario judío, el mes de Nisán, que para nuestro calendario gregoriano abarca entre marzo y abril. A veces cae en marzo y a veces cae en abril, porque los judíos, recordará que ellos medían el tiempo con meses de 30 días, no de 30 a 31. Su año natural y espiritual era de 360 días, siempre. Entonces, el primer mes, el mes de Nisán, el pueblo de Israel lo empezó a contar desde el primer día que salieron de Egipto. Ese día le dijo Dios a Moisés, se acordarán, le dijo: esta noche van a sacrificar el cordero. 10 días antes le dijo: este es el día primero en el que ustedes van a contar el tiempo. Dentro de 10 días apartarán un cordero. Ese día, el 14, lo van a sacrificar y se lo van a comer entre las familias. Y si la familia fuera muy pequeña, júntese con otra familia para que no quede nada del cordero, se deberá consumir. La sangre del cordero la aplicarán con un hisopo en los marcos de la puerta, porque esa noche pasará el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerda de esa historia? Ahí es donde nace el mes de Nisán. Le dijo: este será el primer día, dentro de 10 días harás esto. Y obviamente eso lo estuvieron haciendo los judíos, contando el tiempo a partir de ahí. Ahora, la Pascua, que esa era la primera Pascua, pues. La primera Pascua la celebraron en Egipto esa noche, el día 14 del mes de Nisán.
porque Pascua significa Pasaj. Iban a celebrar su libertad de la esclavitud. Para eso celebraban la Pascua. Entonces, fíjese bien, fíjense los tiempos y vaya tomando nota, porque entonces va a venir la revelación. El día 10 del mes de Nisán se apartaba el cordero para la Pascua. Es decir, de todo el rebaño agarraban un corderito y lo separaban del rebaño y lo amarraban aparte, ya lo tenían aparte, ¿sí? Estaba 4 días solito el animal, ¿sí? El día 14 del mes de Nisán se comía el cordero de la Pascua. Se comía entre la tarde del viernes y la tarde del sábado, ¿sí? Entre las 2 tardes. El día 15, que era domingo, era el día 15, el viernes se comía el cordero, y el sábado, el día 15 del mes de Nisán, era el primer día de reposo que daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura, que duraba hasta el otro sábado. Es decir, el día 10 se apartaba el cordero, el 14 se sacrificaba el cordero y se comía en la Pascua. El día 15 era el día de reposo, era sábado, ¿sí? Y ese día sábado daba inicio a una semana de celebración que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, y duraba desde ese sábado, que era el 15, hasta el sábado 22, 7 días después, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Váyase ubicando en el calendario. El día 16, que era domingo, ¿verdad? Porque el 15 fue sábado. El día 16 del mes de Nisán, por la mañana, se presentaban las primicias, esto que estábamos hablando ahorita. Y a partir del día 16 de Nisán, se empezaban a contar 50 días para la siguiente fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Que era la segunda cosecha, la del trigo. ¿Se acuerda que le hablé? Bueno, así estaba el calendario judío. Ahora, ¿de qué estaba hablando Dios con todo esto? De que iba a haber una fecha crucial en el futuro, donde el día 10 iba a pasar algo extraordinario, el día 14 iba a pasar algo extraordinario, y el día 16 iba a pasar algo extraordinario, ¿sí? ¿Qué fue? Vamos a ver qué fue lo que pasó. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, Ariel, versículo 1. Quiero que vaya en la escritura para que vayamos todos entendiendo. Evangelio de Juan 21. El primer día de la semana, en la Biblia, ¿a qué se refiere el primer día de la semana? Al domingo, ¿sí? El primer día de la semana, que viene a ser el día 16 del mes de Nisán, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Verso 19, Ariel. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, ese mismo día, en la mañana se le presentó a María Magdalena, porque ellas iban dizque a ungir el cuerpo. ¿Por qué? Le doy la historia. El día 10 del mes de Nisán se separaba el cordero, ¿sí? Ese día 10 del mes de Nisán fue cuando tomaron preso a Jesús. Perdón,
El día 10 del mes de Nisan es cuando él entra en el burrico a Jerusalén, ¿sí? Ese día entra él y todos cantan y celebran, y esa noche, esos 3 días está en Jerusalén. El miércoles, el 13, que viene a ser la noche en donde ellos van a celebrar la Pascua, le pide a sus discípulos que preparen un lugar para celebrar la Pascua. ¿Se acuerda? Que es la cena del Señor. Él celebra la cena con sus discípulos y la celebraba como estaba ordenado en el Antiguo Testamento, con el cordero, el vino, leían los salmos, hacían varias actividades. Terminan de cenar la Pascua en Jerusalén y entonces él sale con sus discípulos al Monte de los Olivos, que está fuera de la ciudad de Jerusalén. Son como 4 kilómetros, 5 kilómetros, se van caminando, y estaba el huerto de los olivos, y ahí se quedan a descansar. Ahí es donde el Señor va a orar y donde llegan los soldados por él, la noche de la Pascua. Lo toman preso como a las 10, 11 de la noche quizá, y se lo llevan a Jerusalén y lo encierran, lo amarran, y toda la noche él está aislado. Al otro día lo presentan con Herodes, lo presentan con Pilatos, lo condenan y lo sacrifican, lo crucifican ese día. Al día siguiente lo crucifican en la cruz, lo clavan en la cruz, de acuerdo al libro de Marcos, a las 9 de la mañana. A las 12 del día viene una gran oscuridad sobre toda la tierra, y a las 3 de la tarde él muere. Y como venía el día de reposo, porque empezaba a las 6 de la tarde del viernes, empezaba el día de reposo, mandaron a quitar los cuerpos para que durante el día de reposo no estuvieran exhibiéndose ahí afuera de la ciudad. Y cuando llegan los soldados para quebrarles las rodillas, quebrarles los huesos de las piernas a los que estaban crucificados, que era Jesús y 2 ladrones, les quebraron las rodillas a los otros que estaban vivos, y se las quebraban para que se desangraran rápido y bajarlos ya. Pero cuando fueron con Jesús se dieron cuenta que ella había muerto. Para cerciorarse, le perforaron el costado de su costado derecho, ¿verdad? Que salió sangre y agua, y bajan el cuerpo. Eso es el viernes en la tarde, antes del reposo, y lo meten en una tumba que está muy cerca de ahí, que prestó José de Arimatea, según la historia. Es el viernes, viene el sábado, viene el domingo por la mañana, cuando María Magdalena y otras mujeres van con mirra y algunas resinas y todo para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y es cuando entonces Jesús ya no está en la tumba. Le estoy dando el contexto porque algunos se me pueden perder en la historia. Y dice después, verso 19, cuando llegó la noche de ese mismo día domingo, ¿verdad? El primero de la semana, vuelve a decir, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Tremendo esto. Miren, dice que ellos estaban con las puertas cerradas y tenían miedo. ¿Por qué? Porque los discípulos dicen: si mataron a Jesús, que era nuestro líder, que era el que hacía milagros, a nosotros nos van a, quién sabe qué nos van a hacer. Y no querían salir. Y dice que cuando vieron ya Jesús estaba dentro, no supieron ni cómo entró ni por dónde entró, y él estaba dentro. Ahora, pregunto, ¿por qué cuando María lo vio y quiso acercarse, Jesús le dijo: no me toques, no me toques? Imagínense que el maestro le dijera:
no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Y eso significaba que Jesús recién resucitado tenía que subir al cielo y presentar su ofrenda de sacrificio por nuestros pecados, mis amados. Él tenía que presentarse sin contaminar por ningún ser humano, puro en su resurrección, y tenía que subir a presentar su ofrenda de sacrificio, que proféticamente estaba en los hechos históricos de los judíos. Cuando traían el cordero, ponían la mano sobre el cordero, confesaban el pecado, degollaban el cordero, derramaban su sangre en el altar, lo despedazaban y lo ponían a asar o a quemarse en el altar de bronce. Todo ese ritual hablaba del sacrificio de un cordero que iba a venir, que era Jesús, que iba a ser maltratado, que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Entonces Jesús sube al cielo y en la noche es que se les presenta otra vez. Jesús debía presentar la ofrenda de su sacrificio para que fuera acepto como pago por nuestra redención. En otras palabras, era la gavilla que se estaba presentando, como diciendo: esta es la primera cosecha de los que resucitaron. Amén. Aleluya. Por estas escrituras entendemos entonces que las primicias son un tipo de la resurrección de Cristo. Las primicias, esto que estamos celebrando y de lo que les he hablado, es una figura profética de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando los sacerdotes trillaban el grano con palos, habla profética, porque ese grano, se traía grano y se metía en un mortero muy grande, un mortero como grande, y echaban el grano de las primicias que traían de las espigas, y el sacerdote lo molía con un palo así grande, molía como un molcajete, pero gigante, ¿verdad? Molía los granos. Eso habla de cómo proféticamente Jesús iba a ser maltratado por los líderes religiosos de su tiempo, ¿sí? Porque quienes instigaron para la muerte de Jesús fueron los mismos sacerdotes de Israel. Es por eso que el sacerdote, se ve la figura del sacerdote trillando el trigo. El sacerdote de ese tiempo, yo creo que ni entendía que él estaba haciendo figura de lo que proféticamente iba a pasar siglos después, donde los sacerdotes iban a triturar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Obviamente el mortero iba a ser los romanos, ¿verdad?, quienes iban a ejecutar la orden o la conspiración. Por eso dice en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron para condenarle, porque fueron los mismos sacerdotes los que condenaron a Jesús. Cuando la ofrenda del cordero, porque durante la presentación de las primicias se traía un cordero de un año también sin defecto, se sacrificaba y se quemaba en el altar, ¿verdad? Y esa ofrenda habla de la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario. Por eso dice en Hechos 2:9-11, pero vemos que aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado en gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. También en la ofrenda de las primicias, aparte de la gavilla que se molía y del cordero que se quemaba, se presentaba una ofrenda de harina, de flor de harina,
amasada con aceite. Esa era la otra ofrenda. Y esa harina mezclada con el aceite habla de cómo el Espíritu Santo iba a resucitar a Jesús de los muertos glorificado, sin pecado, ya sin el pecado que Él había llevado por causa de nosotros, ¿verdad? Entonces, las primicias realmente habla de las primicias de la resurrección. En 1 Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y esta es la gran noticia para nosotros. Esto es lo que encierra realmente el tema de las primicias, el tema de la resurrección de Cristo. Y la misma Biblia dice que Cristo es la primicia de los que van a resucitar. Y la primicia significa lo primero. El primer resucitado para vida eterna en el reino de Dios es Jesucristo. Pero todos los que estamos bajo el pacto de la fe en Jesús somos la masa restante, pues. Y si la primicia es santa, también la masa restante es santa. Así es que dile al que está a tu lado: eres santo. Amén. Aleluya. Y sabes una cosa, esto te debe dar a ti y a mí una certeza y una seguridad de la que nadie te debe de mover. Pase lo que pase en mi vida en la tierra, pero cuando yo muera tengo la esperanza, la certeza y la seguridad de que voy a resucitar. Porque Cristo resucitó, Él es la primicia y yo soy la masa restante. Amén. Nada te debe de mover de esa seguridad. Ahora, si la primicia es santificada, también lo será la cosecha restante. Este principio de la resurrección de Cristo que está contenido en esta fiesta de la primicia nos está hablando de la certeza de nuestra resurrección. Ahora, si yo creo, fíjese lo que viene, aquí es donde viene la cosa a ponerse interesante. Si yo creo que este principio de la primicia habla de la resurrección de Cristo, que es la primicia de los resucitados, y es la promesa de que yo voy a resucitar, ¿cómo no creer en traerle la primicia a Dios? Pues alguien que diga: bueno, yo sí creo que voy a resucitar, pero yo no creo eso de la primicia. Pues si no crees en lo de la primicia, no tienes la fe para creer que vas a resucitar, hermano. Pues si la primicia está hablando de eso y no crees en esto, ¿cómo vas a creer en lo otro, pues? ¿De dónde sacas el fundamento para lo otro si no crees en esto? ¿Sí me estoy explicando? Porque los principios de Dios son gobernantes, mis amados, para nuestra fe. Yo no puedo decir: yo no creo en lo de las primicias, para que Dios me bendiga todo el año y me dé abundancia, y al mismo tiempo decir que sí creo que voy a resucitar de los muertos, porque realmente estamos hablando del mismo principio. Ahora, ya les hablé de lo profético, pero ¿qué tiene que ver lo espiritual ahora? ¿De qué aprendo yo? ¿Cómo aplico todo esto? Lo histórico y lo profético, ¿cómo lo aplico hoy, aquí y ahora, mi vida?
Pues cuando yo uno la revelación de lo histórico con lo profético, yo puedo extraer una enseñanza espiritual de las primicias para mi vida y con esta revelación acceder a todo aquello que Dios ofrece por medio de las primicias. Mira, esto es muy sencillo. Yo se los he tratado de reflejar de muchas maneras. Pero imagínese usted que la Biblia, cada vez que usted abre la Biblia, no está abriendo un libro religioso, no está abriendo un libro de historia nada más, no. Cuando usted abre la Biblia y empieza a leer una escritura, usted está abriendo una puerta espiritual. Imagínese que usted abre la Biblia y delante de usted se abre una puerta espiritual. Y usted cuando lee la palabra, en realidad está entrando por medio de la palabra a una dimensión espiritual donde gobiernan leyes no de la tierra sino del cielo. Hablando de las primicias, cuando yo entiendo lo histórico y lo profético y entro al entendimiento de las primicias, yo entro a una dimensión sobrenatural de principios del reino, en donde eso que aprendo y aplico, yo lo voy a recibir. De eso se trata la enseñanza bíblica, de que yo accedo por medio del discernimiento y del entendimiento de la palabra a los principios de bendición que están aquí. En todo esto que hemos leído hay principios y se los voy a decir algunos de ellos. Primero, lo que yo aprendo de las primicias es que Dios es mi proveedor de toda bendición que obtengo de mi trabajo, de mi proyecto, de mi negocio, y en esencia son concedidas por parte de Dios. La segunda, que al entrar a la tierra prometida, es decir, cuando entro al reino de Dios por medio de la fe en Jesús, yo tengo el derecho legal de traer primicias a Dios para recibir las bendiciones que Él dice. Participar de esas bendiciones. Tercero, que Dios quiere ser el primero en mi vida, que una manera de mostrarle que Él es el primero, le voy a entregar a Él lo mejor de mi cosecha del año, la primera ofrenda de lo que voy a producir. Cuarto, al traer mis primicias, yo activo el principio sobre la abundancia y también para bendición permanente sobre mi casa. Quinto, al traer las primicias y entregarlas a Dios, estoy santificando la primicia, es decir, apartándola para Dios, y esta primicia que es santificada, santifica la provisión de todo el año. Sexto, al creer en este principio de las primicias, de sus beneficios, me habilita para creer en que Cristo es la primicia de los resucitados, de los muertos, y que yo también soy de la masa restante, es decir, el resto del cuerpo de Cristo, que también seré resucitado. Amén. Esas son las bendiciones. Dele un buen aplauso al Señor. Ahora ya sabemos por qué estamos aquí. Ahora ya tenemos la base bíblica y el entendimiento de por qué venimos a presentar las primicias y qué podemos esperar de parte de Dios. Amén. A continuación, tenemos una danza que tiene que ver con el tema de las primicias.